Pues vamos a continuar hablando de fundamentos y en esta ocasión quiere compartir con usted, gracias, la carne y el espíritu. Hemos visto y hemos encontrado en la palabra del Señor cuando vamos mirando algunos temas, nos encontramos por ejemplo con algunas antítesis como la ley y la gracia, como las obras y la fe, todo lo que es contrario, y la carne y el espíritu, que será lo que esta tarde vamos a tratar de alcanzar a ver en una sola exposición, y si no, pues la próxima semana continuaremos. Pero es importante mirar lo que indica la Escritura a través de lo que significa la carne y el espíritu, y cómo es que el espíritu opera para deshacer, para desbaratar las obras de la carne. Primero, entonces, tenemos que ver distintos significados de la palabra carne. Usted sabe que en la Biblia no podemos tomar todo literalmente. Hay ocasiones en que está hablando de manera literal, pero hay ocasiones en que está hablando de manera figurada. Primero, se emplea entonces la palabra carne en el sentido literal cuando habla de una sustancia como el cuerpo del hombre o el cuerpo de los animales. Cuando la Biblia habla acerca de una vaca, un becerro o una persona, no tiene un sentido o un significado moral, no expresa algo moral, sino solamente que es parte de la creación y que se puede emplear para bien o para mal. Voy a ver una cita o dos nada más para ver un ejemplo. Primera de Corintios 15:39, por ejemplo. Primera de Corintios 15:39 dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne las de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Está entonces diciendo en esta expresión que es carne, literalmente un animal o un ser humano. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Son algunos ejemplos, pudiera darle algunos 4 más, 5, pero quiero avanzar. Entonces, este es el primer significado de carne, literalmente. Siguiente significado: el hombre, o más bien dicho, la humanidad, la representación de la humanidad. Cuando la Biblia habla de la carne, habla también de la humanidad, de los seres humanos. Por ejemplo, en aquella declaración maravillosa de Juan 1:14, dijo el apóstol, dijo: y aquel verbo fue hecho carne. Dice: y aquel verbo fue hecho carne, o sea, ser humano. Hablando de humanidad, está hablando de que Dios se hizo carne, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se entiende entonces en este otro significado que esta naturaleza era, por supuesto, sin pecado, la del Señor, perfecta, era ideal, tal como salió de las manos del Creador, así vino a la tierra. Pero es un buen ejemplo para describir la humanidad. Dios se hizo carne. ¿Estamos acá? Bien. En 1 Timoteo 3:16 dice la palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En esta porción entonces estamos viendo que Dios fue manifestado en humanidad, porque ese es el significado segundo que estamos entendiendo acerca de carne. Fue manifestado como un ser humano. Otro significado, en estos otros casos, representa la humanidad en contraste con Dios. Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es sublime. Entonces no es posible confiar en el hombre
porque el hombre no puede hacer nada, maldito aquel que confía en el hombre, porque toda nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí tengo otras citas, es que ahora no me mandaron a nadie para ver las citas, pero Isaías 46, Jeremías 17:5, por ejemplo, dice Isaías 46, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Es decir, el hombre, la carne, es ilusoria, es vana. ¿Cómo es la flor del campo? ¿Cómo es la hierba? Eclesiastés aclara que en la mañana es y en la tarde ya no es. ¿Le ha tocado ver alguna ocasión que sale una plantita y se ve muy bonita en la noche, en la madrugada, por la tarde, y en la noche ya se desinfló, ya se secó? Así es la carne comparada con Dios. Dios es eterno y el ser humano solamente a través de Jesucristo puede alcanzar esa eternidad. La carne de por sí muere. Otro versículo es Jeremías 17:5, ese que estaba mencionando. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Está haciendo alusión a la carne, que confía en el hombre, y dice, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, este significado, la Biblia habla de carne en esta contraposición, diciéndonos que no debemos de confiar en la humanidad, en los seres humanos, sino que toda nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Aquí, por ejemplo, puedo comparar Mateo 16:17, cuando el Señor Jesucristo habla con Pedro y le pregunta quién dice la gente que soy yo, y él le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una contraposición en ese sentido. No te lo reveló ninguna persona, no te lo dijo ningún hombre. ¿Me estoy explicando? Carne se refiere entonces a esa parte contraria de Dios y el hombre. Jesús le está diciendo, no te lo reveló carne, no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y para confrontar Mateo, Filipenses 3:3-4, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, en nuestra humanidad. Y el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él se refería a todo aquello que tiene que ver con su humanidad, con el ser humano. Pablo decía, pues si algunos se glorían de que son esto o aquello, pues yo más. Él tenía una ascendencia hebrea, hebreo de hebreos. Cuando la Biblia dice eso, significa que no había sido contaminada su descendencia, más bien su ascendencia, con ninguna otra tribu. Era un hebreo de hebreos, es decir, puro. Y en ese sentido él decía, yo tengo más de qué gloriarme en la carne. Pero ese es otro significado. Llevamos tres, que le dije que el primero es literal, el segundo tiene que ver con la situación de humanidad, cuando se refiere el Señor a toda la humanidad. El tercero es el que acabamos de ver, esta contraposición de Dios, y el hombre tan pequeño. Y este último, que es el que nos vamos a enfocar esta tarde, derivado de lo que dice la palabra y que tiene que ver ya con la teología bíblica. Y es que la carne, bíblicamente, en otras ocasiones, la Biblia se refiere a la carne a todo aquello que proviene de la naturaleza caída del hombre, es decir, el resultado de la carne caída, de la humanidad caída,
el resultado de que el hombre pecó, entonces se pone en contraste con el espíritu. Este resultado de la carne, es decir, echada a perder. ¿Cuántos les ha pasado que guarda en su refrigerador unos bisteces y después de un tiempo usted piensa que están buenos y luego los saca? ¿Le ha pasado a alguien alguna vez? ¿Sí? ¿Y es agradable? No, ¿verdad? Bueno, este es el cuarto sentido, la carne apesta. Así como se lo dije, la carne apesta. ¿Por qué? Bueno, nomás póngase a correr tantito, sude una media hora y lo va a comprobar. Pero yo me refiero al asunto del pecado, de la naturaleza caída. Y esta es la cuarta, entonces, definición bíblica. Vamos a ver algunas enseñanzas bíblicas con respecto de este sentido de la carne. Vamos a considerar entonces lo que dice la Biblia al respecto de la carne, la victoria que Dios nos da a través del Espíritu, por medio y a través del Espíritu, en contra de la carne. Primero, tenemos que reconocer que la carne, en este sentido, es incapaz de reproducir nada que no sea carne. La carne produce carne, de la manera que los cardos no pueden producir higos y los frijoles no pueden producir aguacates. Entonces la carne no puede producir cuestiones espirituales. La carne siempre va a producir carne. Es imposible pues que una nueva naturaleza, una nueva cuestión espiritual surja del intento de refinar la carne. Muchas personas se afanan en ese sentido, tratando de ser espirituales, buscan autoayudarse, buscan algunas falsas doctrinas, buscan situaciones que tienen que ver con psicología, y entonces en realidad la carne solo puede producir carne. Jesús se lo dijo muy claramente a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, y vamos a leer ahí del versículo 6 al 8. ¿Le aparece si me acompaña? San Juan 3 del 6 al 8. Dice la palabra: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recuerde que estas palabras son de Jesús. Jesús hablando con Nicodemo. Y dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer, bíblicamente hablando, es que la carne no puede producir carne. Aunque usted se esfuerce y haga meditación y haga yoga y ponga los ojos en blanco y haga lo que haga, la carne solo puede producir carne. Se la voy a poner fácil. ¿Alguna vez usted dijo, antes de venir a Cristo, porque después de venir a Cristo cumplimos todas nuestras promesas? Ajá. Pero tal vez algún día usted dijo, ahora sí, este fin de semana ya no voy a, póngale lo que quiera, no sé qué hacía, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a, ahora sí. ¿Cuántos dijeron, ahora sí ya estuvo, ya, siento que ya hasta aquí, ya, es lo último? ¿Y cuántos tienen la experiencia de que cuando dijeron eso regresaban peor? Decimos, cochino Satanás. No, no es Satanás. Es que la carne solo puede producir carne. Ninguno de nosotros es capaz de hacerlo por nosotros mismos. ¿Para qué necesitaríamos a Cristo si usted y yo fuéramos capaces de portarnos bien y de hacer lo correcto sin Él? ¿Estamos aquí? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Para qué necesitaríamos al Espíritu? Vana sería nuestra fe. Si nosotros podemos hacerlo solos, pues ¿qué hacemos aquí usted y yo aquí esta tarde? Cada quien vaya a ver la tele y haga lo que quiera. Al fin usted puede solito portarse bien.
¿Es verdad eso? La carne produce